Una vez más se complace en traer para todos ustedes un tema de salud, tanto físico como espiritual. Agradeciendo a todos ustedes el apoyo brindado a este canal en estos últimos años. Ahora con ustedes, Conchita Medina, con un tema de suma importancia. Vamos directamente, vamos a empezar rapidito porque nos queda... Ay, ese reloj me gusta. Me gustó. Así no me van a estar midiendo el tiempo. Bien me puedo pasar y me cuento sanar. ¿Qué hora es, hermanos? ¿Quién tiene? Las 11:31. No, ese no me gustó. Me quedo con aquel. Vamos a buscar la lectura bíblica, 1 Corintios, vamos directamente. De una vez porque nos quedan escasos 30 minutos. Dice, o ignoráis, curiosamente, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Cuando leemos estos versículos, hermanos, por lo regular viene a nuestra mente, ¿qué es lo primerito que viene a nuestra mente? La alimentación, ¿verdad? Inmediatamente viene, pero esto no es tanto para mí. Esto es más como que para aquel que no quiso aceptar el evangelio, como que para el familiar, para el vecino. Bueno, a todo el mundo le enviamos estos versículos, menos a nosotros, porque estos versículos no son para nosotros. Nosotros no comemos puerco, no comemos un montón de cosas, no fumamos, no hacemos drogas, no tomamos. Este versículo no es para mí. ¿Será posible? Posiblemente. Y luego después decimos, bueno, y peor tantito cuando pensamos en 1 Corintios 10:31. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. No, pues definitivamente esos versículos definitivamente no son para mí, porque yo como apropiadamente, yo me alimento de lo que tiene que ser, porque pues yo sí leo la Biblia, yo sí me alimento de la palabra de Dios y yo sé lo que dice ahí, ¿verdad? Vemos una lista de alimentos que el Señor nos dejó, que podemos y que no podemos comer. Y es curioso, ¿verdad? Porque decimos, somos templo del Espíritu Santo, por eso nos preguntan, ¿por qué tú no comes puerco? Es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es la primera respuesta que viene, ¿verdad?, a nuestra mente, y somos bien ágiles para contestar esa pregunta, ¿correcto? La palabra templo viene de la palabra templón, en latín, que significa separado para un propósito santo. Está hablando precisamente de un lugar o de un edificio separado para un propósito santo, para cualquier propósito sagrado, ¿verdad? Solamente para que habite, para que se hagan cosas sagradas, cosas que tienen que ver con la santidad. De eso es de lo que está, de ahí viene la palabra templo. Y aquí me está diciendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es templo mío, dice, no es mío, el cuerpo no es mío, no me pertenece. Es templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, ya, entonces empezamos a pensar, bueno, pues es templo de Dios, ¿correcto? Entonces, bueno, hermanos, tenemos una lista de cosas que podemos seguir, pero no solamente eso. Dios, aparte de decirnos, sabes que tú eres templo del Espíritu Santo, yo quiero vivir, yo quiero morar en ti, aparte de eso nos dio mente, nos dio capacidad para pensar, para discernir entre qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, qué es lo que debo comer y qué es lo que no debo comer. Nos dio leyes divinas, pero también dentro de esas leyes están las leyes de salud que están en la palabra de Dios. O sea, de que alimentarnos bien, hacer un montón de cosas, una lista que nos dejó ahí, está dentro de la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios está llena de amor desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y ha habido quien me contradice porque dice, no es cierto, hay un montón de mortandad ahí.
Les digo, dentro de esa mortandad está el amor de Dios reflejado hacia mí. O sea, de Génesis a Apocalipsis está lleno del amor de Dios hacia mí, hacia Conchita Medina. ¿Sí lo creen así? ¿Más o menos, Juan? Bueno, yo pienso y estoy segura que la palabra de Dios es amor. Y ahí está reflejado el amor de Dios hacia mí. Entre esas leyes encontramos unas leyes especiales o beneficios o material que Dios me dejó para cuidarme correctamente, como es el aire. Necesitamos el aire, sí, para nutrir nuestros pulmones, para darles vida, vitalidad, ¿verdad? Y para muchas otras cosas más. Sin el aire no vamos a tener oxígeno, sin el aire nos podemos morir fácilmente. Nos dio el agua también, el agua curativa de muchas formas. Ahí tiene tantos beneficios y sabemos usar el agua adecuadamente, sabemos tomarla, incluso podemos prevenirnos el diabetes o incluso personas que ya son diabéticas mejorarlo mucho, solamente por saber tomar el agua adecuadamente, solamente con eso. Ahora ya que si sabemos usar el agua externamente, vamos a encontrar un montón de beneficios y nos vamos a curar de muchas, cientos de enfermedades. Pues solamente saber el uso bien del agua. Y Dios ahí nos lo dejó en la Biblia. En Génesis está eso, ¿no? Donde empieza Él con la creación, que nos formó, nos hizo el aire, nos hizo el agua, nos hizo el sol. El sol es el mejor purificador de la sangre que tenemos. Es el mejor purificador. Si tenemos envenenamiento, pues hay que asolearnos un ratito y va a salir eso rapidito. Vamos a poder purificarnos, limpiar nuestra sangre. Y tenemos las plantas que también nos dejó, que también está ahí dentro de la creación. Y pues de eso ni hablamos, ¿verdad? Porque ya cuando empezamos a hablar de plantas decimos, ya nos van a empezar a quitar la carne. Ya como que todos me empiezan a ver con carita tristecita, como que eso no nos gustó mucho. Nos dio también el ejercicio. Cuando Dios puso a Adán en el jardín, le dio sus tareas. Le dijo, vas a hacer esto y esto y esto. Le dio una lista de trabajos que él tenía que realizar, que antes del pecado se realizaba con mucho gusto. Era un placer el trabajo. Después del pecado sí, ya fue bastante más tosco, pesado, cansador, ¿verdad? Porque pues, es la consecuencia del pecado. Pero en realidad el ejercicio debe ser algo necesario, útil para poder vivir, y también tiene muchísimos beneficios que ahora no es clase de salud lo que les voy a dar. Más adelante podemos hablar de eso. El descanso también. Dios nos dio el descanso. Si vamos a hablar del descanso sabático, pues ya sabemos que nuestro cuerpo tiene la capacidad para trabajar 6 días. Después de eso, debemos darle ese descanso. Y si nuestro cuerpo físico o exterior tiene la necesidad de descansar una vez por semana, nuestros órganos también tienen esa necesidad. Así que por eso tenemos el ayuno. Estamos hablando ahí de 2 descansos que los 2 están dentro de la palabra de Dios. Y por último, nos dio también la confianza en Él. Y también la necesitamos para poder sobrevivir. Si no podemos confiar, si no podemos creer en Él, entonces pues no encuentro el propósito de vivir, ¿verdad? También tenemos eso. Si nos damos cuenta, antes del diluvio las personas vivían casi 1000 años. Por ejemplo, a Matusalén, ¿qué tanto le faltó para cumplir los 1000 años? Vivió 969 años. Adán vivió 930 años. Noé vivió 950. Es una cosa increíble como casi 1000 años. Casi 1000 años. Después del diluvio, ya en los tiempos de Abraham, la gente empezó a vivir menos, 600, 500, 400 y así sucesivamente. Más adelante David nos dice, van a vivir 70 años y el más frondoso va a vivir 80. O sea, ya si corriste con suerte vas a vivir 80, pero con mucho dolor, con mucha molestia, dice él, ¿verdad? Y es cierto, ahora cuando una persona llega a los 100, le celebramos a lo máximo, porque es muy raro encontrar una persona que llegue a los 100 años ahora. Muy extraño, muy raro, es un caso que hasta en noticias sale y todo, ¿verdad? Porque sí, es cierto, a los 70 años es lo más y llegan con miles de dificultades. Así que,
diluvio, vamos a hablar de todo lo que la consecuencia del pecado nos hizo, porque el diluvio es consecuencia del pecado, ¿verdad? Ya Dios llegó a su tope, como dicen, le llenaron el vasito y él pues, ya no supo qué hacer, así que por eso fue que nos envió el diluvio. Pero si el diluvio hubiese terminado en que vino y acabó con todas esas personas que no quisieron arrepentirse, sería una maravilla y lo miraríamos como una gran bendición. Qué bendición que hubo ese diluvio, pues, acabó con toda esa gente perversa, mala, pecadora, que nunca quiso aceptar a Dios. Pero no, el diluvio hizo una gran revoltura en la tierra, una revoltura horrible. Hizo muchísimos daños. La capa que protegía la tierra fue deteriorada y junto con eso los rayos cósmicos. Y ya después de eso vienen ya todos los daños de vegetación, un montón de daños que sucedieron junto con el diluvio, que fue lo que nos quedó. ¿Se han puesto a pensar qué pasó con toda esa gente que se murió? ¿Qué fue lo que pasó con todas esas personas? Porque pues no eran poquitas, no eran 10 o 15 personas. Ahora cuando Noé salió del arca, él no tuvo el tiempo para salir y buscar a cada cuerpo y sepultarlos en un sitio solamente, ¿verdad? Esas personas quedaron obviamente, una revoltura, obviamente unas quedaron enterradas, posiblemente yo me quiero imaginar, otros quedaron muy abajo, otros quedaron encima. Esos cuerpos se fueron descomponiendo, se fueron deshaciendo completamente ahí y después de eso empezamos a tener nueva vegetación. Qué feo, ¿verdad? Después del diluvio, después de la gran mortandad, de todos esos cuerpos deshechos en la tierra, empezamos a tener nueva vegetación. Yo me imagino, no sé, a lo mejor eso solamente existe en mi mente, pero yo me imagino que antes había, bueno, sí, de paso hemos leído, ¿verdad? Que las frutas eran más grandes, eran mucho mejores, más bonitas, más codiciosas. Pero yo me imagino que hasta diferentes frutas había. Como les digo, eso solamente existe en mi mente, ¿verdad? Posiblemente había frutas que no conocemos, mucho más ricas, más sabrosas, no sé. Pero ahora, al ver todo esto, digo, ay, o sea, en vez de, me imagino, los cuerpos humanos fueron el embono, no sé, todo eso que le ponen a la tierra para que dé la fruta, ¿verdad? O la semilla. Así que, después de eso, como les digo, empieza a haber vegetación. No es casualidad, hermanos, que después del diluvio empezaron a haber cientos de enfermedades desconocidas, infecciones, virus, bacterias, gérmenes, un montón de cosas, porque nosotros mismos nos estamos comiendo eso. Antes de eso, los animales también se alimentaban de lo verde, ¿verdad? Bueno, antes del pecado, de lo verde, de lo que Dios había creado. Y no nos comíamos nosotros los animales todavía, aunque ya estaban las leyes de la alimentación, ya Dios les había dicho qué animal y qué animal no podían comer. Eso ya existía antes del diluvio. Muchas personas dicen, no, es que tú eres israelita, tú eres judío, tú tienes esa alimentación. No es cierto, porque estas leyes ya habían sido dadas mucho antes. ¿Cómo sabemos? Simplemente porque a Noé le dice, ¿sabes qué? Cuando entra con un par de cada animal y de los limpios vas a meter más. Vas a meter 7, ¿verdad? Entonces ahí nosotros entendemos que el asunto de la alimentación de los animales inmundos existía antes del diluvio. Eso no fue después, así que esa ley no es para el vecino, para el amigo, es para nosotros. No es para el israelita, no es para los judíos, es para nosotros. Porque eso fue escrito desde el mismo principio, esas leyes fueron dadas desde el mismo principio. La alimentación, si vamos a hablar, ya después de eso empiezan a comer los animales también, igual que nosotros, las frutas, las verduras contaminadas. Entonces estamos comiendo la fruta y los vegetales contaminados ya, porque pues, es la consecuencia del pecado, que desafortunadamente en ese aspecto no podemos hacer nada. Pero encima de eso comemos carne, que la carne, el animal se comió ya esa fruta que está contaminada, más aparte los daños que tiene el animal. No es pecado comer carne, hermanos, yo no vengo a quitarles la carne, no es pecado.
no te vas a perder porque comiste carne siempre y cuando nos mantengamos dentro, ¿verdad? De las carnes que el Señor nos dio permiso de comer, ¿verdad? Porque necesitamos autorización. Y ahí en Deuteronomios 14 y en Levíticos 3 nos da la lista de lo que sí podemos y no podemos comer. Así que no es pecado. Yo he escuchado a algunos que dicen, es que si comes carne no te vas a salvar. No es cierto. Es cierto que debemos de mantenernos limpios. Es cierto que hay que presentar ese templo a Dios como algo santo, como algo sagrado, como algo limpio, lo más limpio posible. Que no todo tiene que ver con la alimentación. No todo se mueve alrededor de la alimentación. Si tienes una buena alimentación, estás manteniendo tu cuerpo santo, limpio. No todo tiene que ver con eso. Hay muchos cuidados que necesitamos tener de nuestro cuerpo, del templo de Dios, que de paso no es mío, es de Dios, ¿correcto? Así que ahí están las carnes. Sin embargo, las carnes contienen purinas. Ellas traen purinas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un estimulante muy fuerte que nuestro cuerpo pide una vez que lo empezamos a comer. Y cuando lo dejamos de comer, nos sentimos débiles, cansados, agotados y decimos, es que necesito la carne porque me siento cansado, me siento débil. No es la carne lo que necesitas, es el estimulante ese que tiene la carne, que son las purinas. Si ya hablamos de otros alimentos, como por ejemplo el café. Antes, yo me recuerdo años muy atrás, recuerdo que casi censuraban a la persona cuando le encontraban tomando café o Coca-Cola, todo lo que contenía cafeína. Los adventistas eran muy conservadores en ese aspecto. Recuerdo todavía en mi tierra donde soy yo, en ciertos lugarcitos, te ven raro si dices que tú tomas Coca-Cola. Yo pienso que ganas no les sobran de censurarte o de borrarte o de correrte de la iglesia porque estás tomando Coca-Cola. Ya mencionar el café ya son palabras más mayores. ¿Y por qué? Bueno, simplemente el café trae un montón de tóxicos también venenosos, un montón de estimulantes, como es todo lo que viene de la cafeína, la nicotina, la cocaína, la taína, o sea, trae un montón de estimulantes venenosos para nuestra sangre, para nuestro cerebro. El café nos mata las membranas del cerebro y no se regenera. ¿Qué necesidad hay de estar matando eso que no voy a poder regenerar con nada? Hay forma de regenerar células. Esa es otra clase que pues hay que darla en una sociedad de jóvenes, ¿verdad? Pero las del cerebro no. Las del cerebro una vez que se mueren, se murieron. El alcohol es uno de los que también las matan, y una vez que las matan ya no hay forma de regenerarlas. Así que, y el cerebro es una de las partes que más oxígeno necesita de nuestro cuerpo. Es el último, antes de morir el ser humano, es la última parte de nuestro cuerpo que se queda sin oxígeno. Pero si le estamos mandando esas células envenenadas o lo que sea, no les va a llevar ningún tipo de oxígeno. Y como les digo, tampoco se va a regenerar. Ya sin mencionar el cigarrillo, porque yo sé que aquí ese problema no existe, pero igual, o sea, tenemos familiares que posiblemente fumen o tomen alcohol. El cigarrillo simplemente tiene más de 30 estimulantes, más de 30, el puro cigarrillo. Y ya sabemos, nosotros tenemos mucha educación, gracias a Dios, mucha educación en cuanto al tabaco, al alcohol, qué cánceres nos provoca, ¿verdad? Todo eso lo conocemos, ya sabemos que, wow, si fumas vas a morir de cáncer en los pulmones, el hígado se te va a dañar. Si tomas, ya, dalo por hecho, te va a dar cirrosis. Y sabemos, y eso ya ahorita, gracias a Dios, ya el mundo entero lo sabe. Todo el mundo se está dando cuenta de eso. Sin embargo, nosotros como adventistas decimos, yo no tomo, yo no fumo, yo no como carne de puerco, yo no como ninguno de esos animales inmundos, pero sí estoy comiendo carne, pero sí no me estoy cuidando, no estoy descansando porque siento que el descanso no es necesario. Si puedo trabajar todos los días, lo voy a hacer, o si puedo trabajar, como decimos, de sol a sol, lo voy a hacer, porque no es pecado trabajar tanto. Y bueno, ahí tenemos las personas, ¿verdad?, que se encargan de la temperancia, ¿verdad?, de la mayordomía, de nuestro tiempo, todo eso.
Vamos a leer en Mateo 22, 37. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Vuelvo y le repito, ¿cómo podemos amar a Dios con toda nuestra mente cuando nuestra mente ha sido ensuciada? Más adelante que tengamos la oportunidad de venir a dar una clase de salud, les voy a explicar cómo es que llega el oxígeno a nuestro cerebro, especialmente el oxígeno del colon, que va súper sucio, especialmente si no hemos practicado nada de limpiezas intestinales, y no podemos nosotros concentrarnos, no podemos amar a Dios cuando tenemos nuestro cuerpo sucio. Si tenemos nuestro cuerpo sucio, tenemos nuestra mente sucia. Eso es un hecho. Los dolores de cabeza, las migrañas, todo eso viene de ahí. Todo eso viene de ahí. Yo cuando leía esto, yo me imaginaba salir o ir caminando por algún lugar y encontrar a Dios hincado en el piso, formando un cuerpo. Y yo me estaba imaginando preguntarle, ¿qué hace, Señor? Estoy haciendo un templo. Estoy formando un templo donde yo voy a habitar más adelante. Un cuerpo que más adelante, cuando ya tuviera vida, no se iba a pensar en nada de esto. No nos iba a interesar el buen uso de ese templo. No nos iba a interesar presentárselo vivo, santo, en sacrificio vivo. O sea, que realmente yo piense antes de hacer cualquier cosa, antes de comer algo, antes de comer entre comidas, que eso daña horrible nuestros intestinos, nuestra digestión. Nos daña demasiado comer entre comidas. Y nos dicen, los nutriólogos nos están recomendando, si quieres adelgazar, come 6 veces. Es un daño terrible lo que le estamos haciendo a nuestro cuerpo. No le estamos dando ese descanso. Mínimo debemos dejarlo descansar media hora antes de darle de comer otra vez. Mínimo, media hora. ¿Por qué? Porque se tarda como 4 años la digestión. Y entonces, pero nos están metiendo mucho a la mentalidad. Yo he tenido pleitos hasta con mis hijos porque ellos me dicen, no, es que si quieres realmente adelgazar o no aumentar, tienes que comer tu desayuno, después tu merienda, después tu lonche, después tu merienda, después la cena. Digo, no, hombre, pues pobrecito, ¿verdad? Pobrecito de nuestro estómago, pobrecito de nuestra digestión, ¿cómo está? Nuestro aparato digestivo, ¿cómo lo estamos desgastando? Sin meternos ya en problemas de diabetes, porque de ahí viene el diabetes, hermanos. Que más adelante vamos a hablar de eso en otra ocasión. Por lo pronto solamente quiero dejar mucho énfasis en que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en que debemos amarnos y amar a nuestro Señor por sobre todas las cosas, como dice aquí, con toda nuestra mente. Y para mantener nuestra mente limpia tenemos que mantener nuestro cuerpo limpio. No porque, es que yo no veo tele, yo no tengo el problema de pornografía, yo no salgo a lugares que no debo de salir, así que mi mente está limpia. No es cierto, hermano. Eso no es verdad. Si no estamos cuidando lo que está entrando y lo que está saliendo también, como están las desintoxicaciones, limpiarnos la sangre, que son tratamientos súper sencillitos que podemos practicar todos los días para podernos limpiar. No es verdad que le estamos presentando una mente limpia, no es verdad que la tenemos limpia simplemente porque estamos alejados de aquello que nos está contaminando la mente. Una cosa es la contaminación por lo que vemos y otra cosa es la contaminación por lo que comemos y por lo que no nos estamos preocupando por sacar. Porque ¿cuántas veces al día o a la semana o al mes te preocupas tú por sacar toxinas de tu cuerpo? ¿Cuántas veces? O sea, que decimos, voy a hacer esto porque necesito desintoxicar mi cuerpo, mi sangre, mis órganos. Yo pienso que pocas veces. Poco nos preocupamos por sacar toxinas. Hay 3 cosas por las que nos preocupamos muy poco y que son muy fuertes, que es lo que siempre estoy enseñando en las conferencias que estoy dando, que es eso, desintoxicarnos, la circulación de la sangre, porque nunca nos preocupamos qué hacer para tener una buena circulación. Y las células.
cómo regenerar las células. Las células se nos están muriendo miles, millones por día. ¿Y qué estamos haciendo para regenerar eso que se nos está muriendo, que nos está debilitando, que nos está trayendo el cáncer? Si se me acaban las células, se va a activar el cáncer. Y peor, si no hice nada para sacar esa célula, esa toxina que está ahí en nuestra sangre. Yo no hice nada para sacarla, ahí está, a rato se forma tumor y a rato tenemos cáncer. Y después tenemos a toda la iglesia orando por nosotros, ¿verdad? Como fue el caso de su servidora. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Vamos a proponernos con la ayuda del Espíritu Santo ser mejores hijos en toda la extensión de la palabra, no solamente en lo que, a dónde vamos, en que estamos alejados del pecado, sino en cómo estamos viviendo diariamente. Dios te bendiga.